Vamos a continuar con nuestras sesiones de introducción a la teología y vamos a seguir con la presentación sobre una comprensión correcta de la fe y la ley y cómo es que por medio de la fe alcanzamos la justificación. ¿Qué significa esto a la luz de la revelación en la palabra de Dios? Vamos a continuar con el análisis que tenemos en el pasaje de Romanos, capítulo 4, sobre el paradigma de la justificación por la fe en Abraham. Algunas aclaraciones que hacer sobre la fe. En primer lugar, es que la fe es distinta de la ley. La fe es algo que ha de ser, la ley es algo que ha de ser hecho, son mandamientos que han de ser obedecidos. Por lo contrario, la fe es una actitud, es una disposición a recibir. Nuestra fe es una respuesta a Dios, no una obra que convierte a Dios en nuestro deudor. No es algo por lo cual yo obligue a Dios a decirle, creí en ti, así que me debes, me debes. Pienso que en muchos aspectos hay un entendimiento equivocado sobre la fe afuera del mundo de creyentes y también entre los creyentes. La fe es algo que nos lleva a aceptar, a reconocer, a recibir lo que Dios ha dicho. Segundo, la fe no tiene poder en sí misma. ¿Cómo significa que no tiene poder en sí misma? No es un ejercicio mental. No es el poder mental de construir algo. En la teología de la prosperidad se tiene una idea de que lo que yo piense lo convierto en realidad. Lo que yo imagine se convierte en realidad. Es una idea naturalista. Esto en realidad es una idea muy centrada en el ser humano, de que el hombre puede construir lo trascendente, lo relevante. Si lo imagino y lo creo, entonces se convierte en realidad. Esto es algo que en el fondo es muy peligroso, porque la persona cree que Dios está dentro de él o que él es Dios y que como un pequeño Dios, como lo afirma Walt Whitman, uno de los fundadores del trascendentalismo, que es una de las ideologías que está en el fondo de la teología de la prosperidad, y que también esto tiene que ver con muchos de los movimientos neopentecostales, creen que la fe es algo que tiene poder en sí mismo o en sí misma. La fe significa visualizar, imaginar y hacer que las cosas se conviertan en realidad. Si yo imagino que Dios me está regalando una casa, eso se va a convertir en realidad porque yo tengo muchísima fe. Si yo tengo muchísima fe de que me mantengo en salud, me voy a mantener en salud porque yo tengo muchísima fe. Pero nuestra comprensión a la luz del Evangelio es que la fe no tiene poder en sí misma. La fe depende del carácter en quien depositamos la fe. Depende de en quién creemos, no de que tengamos mucha fe. Hay muchísima gente que tiene fe en San Judas, tiene muchísima fe. Y no porque tenga muchísima fe, por esto San Judas hace realidad las cosas.
O hay gente que tiene fe en la Santa Muerte. O hay gente que tiene fe en la Pachamama. Hay gente que tiene fe en Buda. Hay gente que tiene fe en sí misma como persona. Pero no porque tiene fe en sí misma o porque tienen fe en un objeto, en una divinidad construida, porque solo hay un Dios y todo lo que existe en el mundo que se llame Dios no es en realidad Dios. Como Pablo dice, el ídolo es nada, es una invención humana y un ídolo solo va a tener el poder que un ser humano le otorgue. La Biblia no nos invita a creer en los milagros. Y esto quisiera que se entendiera bien. La Biblia no nos invita a creer en los milagros. No es que diga, yo creo en un milagro. Yo creo en los milagros. No. Somos llamados a creer en el Dios que obra milagros. Pero yo jamás, como un ser humano, puedo llegar a convertir a Dios en rehén mío. Jamás puedo llegar a convertirlo en un objeto, Dios siempre será sujeto. En la teología liberal, había la idea de que Dios se convertía como en un objeto de estudio, así como en la ciencia. Si estoy revisando una rana, la rana es un objeto de análisis. En la teología liberal pensaron que Dios es como un objeto para estudiarlo, para analizarlo. Karl Barth, del cual ustedes pueden leer en el libro Grandes Pensadores Cristianos, la obra de Hans Kung, Karl Barth hace una recuperación de la idea de que solo Dios es trascendente. Dios no es objeto, Dios es sujeto. Dios es sujeto quiere decir que es Dios quien define, es Dios quien determina, es Dios quien establece las cosas. Y entonces lo que nosotros tenemos que corregir es la idea de que yo creo en la oración, yo creo en los milagros, yo creo en el poder, creo en la promesa. Más bien debemos de decir, yo creo en el Dios que hace milagros, creo en el Dios que me ha dado el instrumento de la oración, creo en el Dios que ha proclamado sus promesas. Y lo importante es que nosotros comprendamos el carácter y la persona de Dios que está guiando nuestra fe y que canaliza las expectativas que tenemos. La otra cuestión que debemos de establecer es que la fe se basa en la palabra de Dios, no en la evidencia de nuestros sentidos. Se basa en la palabra de Dios. Algunas personas dicen, porque van a una reunión de una iglesia donde hay mucho entusiasmo, y dicen, aquí hay mucha alegría, hay gritos de desahogo, hay llantos de liberación, y dicen, aquí sí está Dios. Pero esas experiencias liberadoras de la ansiedad humana también las puede tener una persona a través de una ceremonia ritual de los chamanes. En México hay un antropólogo, bueno, es mexicoamericano, se llama Carlos Castañeda, y que habla de, disculpen, las experiencias que tiene al visitar a un chamán que lleva a las personas a un viaje a través de la droga, a través de una pequeña planta, un cactus
que se llama peyote, que era una planta que utilizaban los antiguos mexicanos para drogarse y tener visiones. Es como bueno, no recuerdo cuáles son las drogas que excitan y hacen tener visiones. Digo porque las estudié, no porque las haya conocido en la experiencia práctica, solo aclaro eso. Algunos tienen una experiencia semejante de pensar que han trascendido el mundo, pensar que se han encontrado con lo sagrado, con lo sublime, a través de la droga, a través de un encuentro de personas en donde se ofrecen el hombro para llorar, o a través de una experiencia de mucha algarabía, de mucho entusiasmo, como las personas que van a un espectáculo de su músico favorito y salen extasiados. La fe está más allá de los sentidos. No tiene que ver con los sentidos, porque los sentidos son muy engañosos. Los sentidos pueden distorsionar la realidad. La fe se basa en la palabra de Dios. Esto es algo que Abraham nos dice, y Pablo establece así. No es de que Abraham tuvo muchísima fe en Dios. Y no es solo de que tuvo muchísima fe en Dios, tuvo fe en la palabra que Dios le dijo, ¿verdad? Es decir, él estuvo orientado, estuvo dirigido en lo que Dios le estaba señalando. Por lo tanto, así debemos de comprender estos aspectos sobre la fe. La clave para una experiencia cristiana vigorosa y vibrante es la capacidad de seguir creyendo día tras día que la realidad última no es lo que vemos a nuestro alrededor, ¿tá? Debemos creer esto. La realidad última no es la de un mundo en caos, no es la de familias enclaustradas, no es la de vivir con miedo de lo que pueda pasar afuera o de lo que esté pasando dentro de los hospitales. Esa no es la última realidad. La última realidad no es la violencia que ejercen los carteles criminales. La última realidad no es la avaricia de Wall Street, la avaricia de un mundo liberal en donde busca ganar por encima de todo. No es la última realidad. La última realidad es lo que Dios revela en su palabra. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender a ver en la esfera espiritual, lo que Dios revela en su palabra. Esta es la última realidad. Esto es lo que hace Abraham ejemplo de la fe, pues él creyó cuando no había esperanza, creyó cuando no parecía real. La promesa de Dios a Abraham fue: yo te haré padre de muchedumbres. Ya estás viejito, tu esposa ya no es fértil y tú no eres muy capaz, pero yo te voy a dar un hijo para que seas padre de muchedumbres. Abraham le creyó y esperó en Dios. Y esa promesa no se cumplió de inmediato. Abraham tuvo que esperar no un año, ni 5, ni 10, 25 años. 25 años. Pero Pablo describe muy bien lo que fue la actitud de fe de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza, cuando no era lógico. Cuando no era lógico. El contenido de la fe no tiene que ser lógica. No necesariamente es lógica. Porque la fe muchas veces es una contradicción con el mundo real. ¿Quién nos dice que habrá resurrección? ¿Quién nos dice que este caos se terminará?
Cuando los sociólogos, cuando los médicos, cuando los estudiosos del entorno se preguntan, ¿cuándo va a terminar el tráfico de droga? ¿Cuándo va a terminar? La respuesta es fatal, nunca. Nunca se va a terminar, porque el ser humano ha encontrado algo que no está dispuesto a abandonar. Nunca se va a acabar, excepto cuando venga el reino de Dios. Cuando venga el reino de Dios. Entonces, el reino eterno de Dios parece una utopía, un lugar que no existe. Pero nosotros tenemos fe. Somos locos para un mundo que trata de vivir disfrutando el día a día. Somos locos de vivir con justicia, siendo honestos, tratando de valorar la vida del prójimo, el derecho del prójimo. Somos locos en el creerle a Jesús, que habrá de regresar y establecer la justicia en el mundo. Abraham creyó contra la realidad de su condición física. Dice en estos versos, Abraham tenía alrededor de 100 años, no estaba en edad de tener hijos y su esposa Sara era estéril. Abraham sabía todo eso, pero su fe no se debilitó. Mantuvo firme su fe en la promesa de Dios sin dudar jamás. Cada día su fe se hacía más fuerte y así él daba honra a Dios. Abraham estaba seguro de que Dios sería capaz de cumplir su promesa. Por eso, él tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. ¿Qué es la fe? Sino creerle a Dios. Creerle a Dios. Creer en lo que ha dicho, creer en las promesas, creer en lo que ha establecido sobre nosotros, sobre su mundo. Un tercer aspecto que nosotros vemos de aclaración en cuanto a la fe es que Abraham es ejemplo de fe en cuanto a su objeto de fe. La fe de Abraham no es del tipo de en algo hay que creer. Ni siquiera se puede decir del poder de la fe. ¿Ah? El poder de la fe. Algunos predicadores como Benny Hinn, como Robert Schuller y otros más que hablan de esta énfasis en lo que se ha llamado como el movimiento de la fe, hablan mucho de el poder de la fe. Es cree muchísimo, pero no se puede argumentar esto en base a Abraham. Lo que da sentido, forma y transforma la fe de Abraham es la fe en el Dios que vivifica a los muertos y llama las cosas que no son como si existieran. Es el objeto de la fe, el contenido de la fe. Y el contenido de la fe de Abraham es Dios, es el contenido de la fe. Su fe puesta en Dios fue capaz de dar vida a su cuerpo y llamar a la existencia a su hijo, ¿no? En ese Dios es el que hizo que su cuerpo se vitalizara y les naciera un hijo. Fue Dios, no su fe. Cuando el énfasis se cambia, entonces la persona se vuelve arrogante. Mi fe me hizo recibir un auto nuevo. Mi fe me hizo conquistar el mejor puesto en mi trabajo. Mi fe ha prosperado mi vida. Y entonces puede ser arrogancia. Y en lugar de centralizar en Dios, Dios me regaló una casa. Dios me regaló prosperidad en mi trabajo. Dios me ha concedido salud. Es mi fe. Yo sí tengo fe. Y por fe, yo sí sané. ¿Y por qué no tuvo fe? Para no enfermarse. ¿Y por qué no tuvo fe desde antes? Para no ser pobre.
no es la cantidad de fe, sino es en quién pones la fe. ¿En quién has puesto tu fe? Hay quien pone su fe en muertos. No se trata de que tengas mucha fe, sino en quién depositas tu fe. Él puso su fe en el Dios que resucitó a Jesucristo entre los muertos y resucitó a los oyentes del poder del pecado. Es este Dios que está llamando a una realidad que aún no existe, que aún no está, pero esa realidad se está construyendo. Abraham no le pidió a Dios, a ver, muéstrame un video, ¿cómo será la tierra a la cual me vas a llevar? Quiero saber si vale la pena. Una fe que condiciona no es una auténtica fe, porque la fe es la confianza de que lo que te está diciendo Dios, eso es lo mejor para ti y que eso es verdadero. Así que esta caracterización que Pablo hace de Dios es muy interesante. Podría haber elegido otra, pero esta es crucial, pues no es un Dios que sacraliza el presente como su voluntad, sino es un Dios dolido por la humanidad, ¿verdad?, atrapada en el pecado. A Dios le ha dolido la humanidad tanto que es una de las razones por las cuales Dios se encarna en Jesucristo. ¿Cómo rescata Dios a la humanidad? Le rescata desde dentro, no desde fuera. No es de que Dios extiende un brazo del cielo y rescata a la humanidad. Dios le rescata desde dentro, viene dentro de esta realidad. Es como cuando doctores van a rescatar a los enfermos de las poblaciones pobres, pero no como aquellos que van de visita en algún momento, sino como el médico o la médico que va y se queda a residir en el barrio pobre y se vuelve el recurso solidario para la familia, para las familias que están en la miseria. Dios no vino a rescatarnos con un brazo que alargó desde el cielo y sacó a sus escogidos. El Señor envió a su Hijo que se encarnara en nuestra realidad, se hizo humano, y no solamente se hizo humano, sino un humano pobre, un humano que no nace en el palacio, no nace en el palacio de Herodes, no nace en una familia rica, es una familia pobre, vive en una aldea, es expuesto a la pobreza, a la sencillez, y es llevado a la pasión, a la muerte, no por su pecado, sino porque es el llamado del amor de Dios. Así que esto es lo que nos demuestra el Señor. Y es lo que nos demuestra Pablo, ¿no? Dios sufre por la humanidad. Dios no es indiferente, no es apático de la humanidad. Si Dios no es apático de la humanidad, entonces nosotros también tendríamos que tomar ese modelo, no de apatía, no de indiferencia, sino más bien de compromiso. Dios, dolido por la humanidad, se encarnó en Jesucristo, sufre en la cruz y resucita a Jesucristo para llevar hacia adelante el plan de la salvación. ¿Cuántas veces mencionamos a Dios para sacralizar el presente y así conformarnos a Él como si este fuera la voluntad de Dios? Es decir, simplemente decimos, bueno, pues si Dios así deja que estén las cosas, así están bien. Hay mucha miseria, mucho dolor, hay mucha aflicción, pero si Dios así deja que esté el mundo, entonces así que se quede. Y eso nos muestra más bien una actitud apática, indiferente. ¿Cuál es el lugar de la ley? ¿Cuál es el lugar de la ley?
Hay dos posturas extremas sobre el lugar de la ley. Por un lado, el legalismo y por otro lado, el antinomianismo. El legalismo consiste en la idea de que para ser salvos hay que guardar la ley. Pablo le escribió a los legalistas de Galacia y les dice: mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Pablo es bastante claro y dice que por la obediencia de la ley ninguno va a alcanzar justificación para con Dios, porque nadie la obedece de manera perfecta, nadie la obedece en manera absoluta, nadie. Por lo tanto, si alguien está tratando de ganar la salvación por medio de la ley, esto será un fracaso. Nosotros, en la tradición de iglesia, bueno, tal vez algunos no la conocieron así, pero los mayores venimos de una tradición de creer que nosotros debíamos merecer la salvación. Merecer la salvación. Y entonces debíamos tratar de guardar toda la ley para merecer la salvación. Es algo que cambiamos no hace muchos años, cuando entendimos la radicalidad del pecado, la gravedad del pecado, y entendimos que por esa gravedad de pecado solo podíamos ser salvos por medio de la fe en Jesucristo. Sí, éramos legalistas y tal vez tenemos todavía expresiones de legalismo, porque creíamos que teníamos que guardar la ley para ser salvos. Yo consideraba Dios me debía la salvación porque yo guardaba el sábado. Cuando yo era estudiante, en mi primer intento de ir a la universidad, me ponían clases los sábados y yo no iba a las clases. Yo me iba a la iglesia. Tenía yo 16 años y tenía en mi pensamiento un entendimiento. Dios me tiene que dar la salvación porque yo estoy obedeciendo. No estoy yendo a la escuela en el día sábado. Ese es el legalismo y muchas otras muestras de ese legalismo. Pero por otro lado, el otro polo es el antinomianismo. Y el antinomianismo señala que la ley ha quedado inválida, que la ley no tiene vigencia cuando murió Cristo en la cruz. Ya no hay ley, ya no es necesaria la ley, ya no estamos obligados a la ley. Esto es lo que dice el antinomianismo. Y uno escucha a ciertos grupos evangélicos, uno escucha a los testigos de Jehová, uno escucha a ciertos grupos en donde dicen, la ley ya quedó invalidada, la ley ya quedó clavada en la cruz, entonces significa que ya no hay vigencia de la ley. Pablo dice a los antinomianistas de Corinto, estos porque eran espiritualistas, pero les dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. No es el hecho de ser gentil o de ser judío, sino es la observancia de los mandamientos de Dios. Entonces, ¿cuál es la postura? ¿Cómo debemos de entenderla? La expresión de Pablo en Romanos 10, capítulo 4, que dice que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué significa esto? Bien, significa que con la muerte de Jesús llegó la terminación de la obediencia a la ley como un medio de lograr una relación justa delante de Dios. La ley ha terminado este criterio de que es el camino para ser declarados justos delante de Dios. El que sea clavada en la cruz
Su muerte puso fin a la ley como un método de justicia. Por tanto, no se debe tratar de ganar el perdón de Dios por medio de buenas obras. La obediencia a la ley no es el medio para justificación, puesto que somos justificados por la fe en Cristo. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si la justicia fuera alcanzable por medio de la obediencia, por obras, entonces ya no sería gracia. Ya no sería gracia. Si yo alcanzara a completar la voluntad de Dios por mi esfuerzo, por mi disposición, entonces ya no sería gracia. No sería regalo, no sería un don. Sin embargo, es por gracia que somos salvos. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O Gálatas 5:4, que dice: vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Vean ustedes el esquema que está manejando el movimiento judeo-mesiánico. El movimiento judeo-mesiánico no hace un énfasis en la salvación por medio de la gracia. Hace una recuperación del legalismo. Solo puede ser justificado si adoptas la cultura judía, si tomas la cultura judía, si tomas las normas judías. Solo puede ser justificado si haces las fiestas judías, si te vistes como judío, si cantas las alabanzas en hebreo, en fin. Cuando nosotros le queremos agregar a Cristo cualquier cosa, la cultura, la muchísima fe, cuando le queremos agregar a lo que es Cristo, entonces terminamos menospreciando lo que es Cristo. Y esto es lo que dice Pablo, porque le habla a una comunidad en donde habían creído en el evangelio de la salvación por la fe en Cristo Jesús, y llegaron unos judaizantes y los hicieron cambiar, y entonces los hicieron circuncidarse. Y Pablo, cuando escucha de Gálatas que los creyentes al evangelio se habían circuncidado, Pablo es muy duro y les dice: están vacíos de Cristo. No tienen a Cristo los que tratan de justificarse por la ley. No es de que lo intento por la ley y lo que no puedo por la ley, entonces que Dios me lo complete por gracia. No es en ese esquema. Es, te justificas o por la ley o por la fe. Solo una de las dos opciones. O es que conviertes a Dios en deudor porque eres muy obediente, o aceptas que es por gracia. Si es por gracia, entonces ya no es por la ley. Pero hay un sentido moral de la ley. No ha sido dada como un recurso para la justificación. Detrás de la ley está la majestad de Dios. Dios es el creador de este mundo y esta condición que le da autoridad sobre todo. El objeto de la creación es la gloria de Dios. Así que Dios es creador, Dios es dador de todas las cosas, incluso dador de la ley. Dios establece su voluntad soberana. El ser humano tiene la oportunidad de reconocer y alabar al Hacedor más allá de búsquedas utilitarias o egoístas. El mundo le pertenece al Creador. Las criaturas humanas participan de esa razón divina, de entender que hay principios, que hay valores, que hay reglas.
Las criaturas humanas participan de esa razón divina, son conscientes de la misma y de la obligación ante ella, y se saben comprometidos a obedecer. Esta obligación de obediencia da origen al concepto de la ley moral. Este principio está aún antes de que se conozca la data de los 10 mandamientos en el Sinaí. Ya hay esos principios y esa relación de sumisión y de obligación delante de Dios. Sabemos que no nos hemos creado a nosotros mismos, no nos hemos conformado a nosotros mismos, estamos en el mundo como voluntad de Dios. Hay un concepto de ley primaria. Antes de la revelación explícita de los 10 mandamientos en el Sinaí, ya está presente una forma de relación que se denomina ley primaria. Ya hay un concepto de que somos criaturas y debemos someternos a la voluntad del Dios soberano. La primera pareja está sometida a principios externos a su deseo o su conciencia. La primera pareja sabe que no es su propia ley la que tiene que imperar, que hay un Dios externo y que ese Dios tiene disposiciones. Hay algo que norma las relaciones y el criterio de lo bueno y lo malo. Esta ley primaria también se halla en la humanidad entera. Es una ley interna grabada en todo corazón. Es la naturaleza espiritual de la humanidad. Por lo tanto, debemos ver que los mandamientos tienen su origen en el ser y la soberanía del Dios creador. Pablo hace algunas menciones de la ley y hay varias acepciones que debemos de tener cuidado para no confundir. ¿Verdad? Pablo emplea el término ley, en griego es nomos, en estas acepciones. Se refiere a todo el Antiguo Testamento, la ley, la Torá, pero como hablando de todo el Antiguo Testamento. O se refiere al Pentateuco, como la parte del Antiguo Testamento que así se le conoce en la tradición rabínica. Pero también habla de nomos como los principios normativos en la conciencia de los gentiles, lo que está en la mente de toda criatura. Habla de nomos como regla u ordenación, como una instrucción sin un carácter legalístico. Y habla de el nomos de la fe, como la ley del espíritu, que equivale a la exigencia de la fe, la exigencia del espíritu. Y es similar al concepto de la ley de Cristo. Estas son acepciones que hay que ubicarlas en los documentos de Pablo. Están aquí las citas. Ustedes pueden repasar las citas para aclarar cualquier duda. Pero también nomos se refiere a una orden divina. Es la exigencia de una consigna divina. El punto en que la ley o nomos contiene o expresa un requerimiento de Dios. El hombre está obligado a cumplir la voluntad de Dios. Y Pablo dice que los hacedores de la ley serán justificados. El que la cumpla vivirá porque es la voluntad de Dios. Dios ha expresado cuáles son sus propósitos y esa voluntad se debe cumplir. Pero debemos entender que la ley pide justicia, o sea, ser justo y hacer lo justo. El hombre es requerido a cumplir la justicia de Dios revelada en sus exigencias. El hecho de que el hombre no alcance la justicia se debe a que no alcanza a cumplir el mandamiento. No alcanza a cumplirlo.
lo cumple de manera imperfecta o cumple 7, cumple 8, cumple 9, pero hay uno que no cumple, o hay 2, o hay 3, o 5 que no cumple. Y aquí no se trata de buenas intenciones, buenos deseos, sino lo cumples o no lo cumples. Eclesiastés 1 dice que lo falto no se puede tomar por completo. La palabra señala con claridad que todos seremos llamados a comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de nuestras obras. Todos. Pablo señala que todas sus exigencias apuntan a la realización del amor. Esa es la meta final. Toda la exigencia, toda la ley, lo que busca es la expresión del amor. La ley pide en todos sus mandatos la justicia que consiste en el amor ágape. Pide el amor que consiste en la justicia también, a la inversa. Y hay una valoración positiva, ya que se afirma que los mandatos de Dios son para vida, mas no observarla convierte al hombre en enemigo de Dios. Pablo no habla del fracaso del ser humano, perdón, esto es el clave y me estoy equivocando. Pablo habla del fracaso del ser humano para guardar las exigencias de Dios. Y ante la imposibilidad de cumplir en plenitud la ley, resulta, por lo tanto, condenado. Así que, por las obras de la ley, ninguna persona se justifica. Nadie alcanza el cumplimiento satisfactorio de las exigencias. Si esto fuese posible, la muerte de Cristo estaría de más. Si fuese posible que la persona cumpla toda la ley, entonces, por demás, habría estado la muerte de Jesús. La ley, cuyas exigencias son requisito para la salvación, de modo incondicional, no solo resulta impotente para procurar la salvación, sino que incluso arrastra a la perdición, ya que provoca el pecado. Porque la prohibición seduce. Por medio de la ley, Dios nos muestra lo que estamos haciendo mal. Es una radiografía, pero la radiografía no nos cura. La radiografía solamente señala lo que está mal. Vea lo que dice Gálatas 3:19 en una versión en lenguaje sencillo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues después de hacerle su promesa a Abraham, Dios nos dio la ley para mostrarnos lo que estábamos haciendo mal. La ley describe lo que estamos haciendo mal, pero al mismo tiempo Pablo dice que la ley despierta la malicia, porque en el ser humano existe esta idea de preguntarse o de inquietarse de por qué lo prohibirá. Tal vez lo prohíbe porque es lo más delicioso, porque es lo mejor. La ley que fue dada para vida despertó las pasiones pecaminosas. Con ello consiguió la condenación y por tanto la muerte del ser humano. Lo que era para vida resultó para muerte. No se afirma que la ley sea mala. Aunque su finalidad es buena, la ley hace que el pecado sea algo experimental, o sea algo que nosotros experimentemos, que nosotros llevemos a cabo, que sea algo vivo. Lo hace porque despierta la concupiscencia egoísta. La ley dice, no matarás, pero despierta en el ser humano. Pero si mato, voy a ser amado solamente yo. La persona que ya se murió ya no es mi competidor, ya no es alguien que está robándome la atención. El asesinato de Caín sobre Abel es, si mato a mi hermano, Dios ya no se va a fijar en él. Solo me va a tener a mí. Solo me va a mirar a mí. La ley dice no matarás, no mates.
Pero el egoísmo nos hace creer que si violamos el mandamiento, vamos a estar mejor. La ley sigue siendo la santa exigencia de Dios que pide justicia y amor en las conductas. Pero esta ley para la vida se convierte en ley para la muerte, aunque esto no depende de la ley ni de la voluntad de Dios, sino del poder del pecado que lo destruye todo. Porque, por ejemplo, la ley que prohíbe el egoísmo provoca al hombre a la transgresión y, por tanto, a la injusticia. La prohibición despierta el deseo de lo prohibido. Pero el problema no radica en la ley. No es que la ley sea mala en sí misma, no es que uno llegue a la conclusión. El mandamiento de no matarás está mal. No debería existir. El problema no es la ley. El problema es el ser humano, ya que se encuentra cautivo del pecado. El hombre que quiere mostrarse obediente a Dios cree que por su esfuerzo y voluntad alcanza la exigencia del Creador y pretende establecer su justicia al creer en su autosuficiencia. Deja de lado la justicia que solo Dios establece. Despierta finalmente también algo oscuro en el ser humano, la idea de creer que se puede ser justo por sí mismo. Esta vanagloria, esta arrogancia, es una suposición y es algo meramente imaginativo, porque el ser humano nunca podrá alcanzar la justicia que Dios exige. En la búsqueda de la autojusticia, el hombre busca vivir de sí mismo y no de lo que Dios le da, que es la vida por la fe en Cristo. Esto es una forma más de permanecer centrado en sí mismo. Como lo dijera Lutero, el ser humano es un ser encorvado sobre su propio ombligo, solo se mira a sí mismo, alimentando la autoconfianza y la autoglorificación. La conversión para Pablo nos muestra el proceso que vive al pasar de la confianza en sus obras o justicia de la carne a la confianza en la justicia de Dios, como él lo explica en Filipenses 3, del 3 al 9. Pablo dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ambas expresiones, justicia por la ley, justicia por la fe, son mutuamente excluyentes. No la fe y la ley en sí mismas, sino la justicia por la ley o por la fe. Esas sí son mutuamente excluyentes, pero la ley y la fe son complementarias entre sí. Porque la ley me muestra el pecado, la ley me muestra el pecado, y la fe me salva del poder del pecado, pero me salva para obedecer la ley, no para hacerla a un lado. Si afirmamos nuestra justicia, rechazamos la justicia de Dios y resistimos a su gracia. Pero la ley nos conduce a Cristo como un paidagogos, que era un instructor esclavo que enseñaba a los niños, a los hijos de la casa, a comportarse de manera adecuada y los guiaba hasta que fuese. Pero una vez en la madurez, no es de que la persona se olvidaba lo que aprendió de niño. La madurez le llevaba a la independencia del paidagogos, pero no a contradecir al paidagogos. La ley nos ha llevado a Cristo y hemos alcanzado la madurez como creyentes en Cristo. Pero no nos olvidamos de lo que es la voluntad de Dios, porque está basada en el carácter de Dios, que está expresado desde la ley primaria. Esta justicia o esta función tenía su meta que se cumple en la revelación de la justicia de Cristo. ¿Qué es esto de que la ley termina en Cristo? La ley que termina en Cristo no es el concepto de ley.
como expresión de la voluntad de Dios, sino la idea de que el hombre podría cumplirla y alcanzar la salvación por medio de obediencia. Los judíos creían ser capaces de cumplir la ley, sin embargo, permanecían bajo el poder del pecado, estaban bajo condenación y, por lo tanto, bajo el dominio de la muerte, que es la paga del pecado, porque la ley establecía maldito el que permanece bajo pecado. No debemos interpretar la historia de la salvación como si por el fracaso de los seres humanos que no pudieron cumplir la ley, entonces Dios ahora ya no exigiera principios morales y que la forma de hacernos justos es dejar de lado toda exigencia. Cristo afirmó la ley y declaró su permanencia como la revelación de la voluntad divina. Cristo nació bajo la ley y tomó sobre sí la maldición de la ley para librarnos de esa maldición por medio de su muerte. En su muerte en la cruz fue declarado maldito por causa de la ley, por causa de las ordenanzas. Pero en ese acto de la crucifixión, el acta de decretos, esto es como la hoja en donde estaba guardada, donde estaba escrita todas nuestras faltas, quedó clavada también en la cruz. Su muerte nos libra de la pretensión de cumplir la ley con la voluntad personal y se establece que la justicia solo se consigue por la fe en Jesucristo. De esta manera, Cristo es nuestra justicia. Cuando yo acepto a Cristo, estoy aceptando que la justicia de Cristo es mi justicia. La obediencia de Cristo es mi obediencia. Y consigo el perdón de mis pecados por medio de la fe en Cristo. Cristo es el fin de la ley para la justificación. La justificación es aquella experiencia o estado con Dios en la cual el creyente está totalmente en paz con su Hacedor. La justificación es esa relación con el Señor en la cual todas las culpas pasadas son removidas completamente del registro de la conciencia para experimentar un estado de inocencia. Esta no se puede obtener por la obediencia a la ley, porque esta requiere perfección. Pablo dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Santiago explicó que si violamos la ley en un punto, somos transgresores de todos. Santiago 2:10. Y Pablo también dice, gracias a Dios, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo vivió la vida perfecta y sin pecado que la ley exige, y luego se dio a sí mismo como expiación por nuestros pecados. Se dio a la agonía de la muerte, mostrando su perfecto amor por todos nosotros. Así, Él cumplió la maldición exigida de ley por la falta de perfección y obediencia de parte nuestra. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero somos llamados a una vida transformada. Cuando aceptamos el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, por fe hemos muerto también con Él. El capítulo 6 de Romanos pone en claro, si hemos muerto en Cristo, ahora debemos de vivir con Él transformados. Esto requiere obediencia. No podemos seguir igualmente pecando, porque esto frustraría la gracia y también invalidaría la ley. La fe pone en práctica la ley.
no para perfección, sino para santificación. Es la fe la que lleva a la obediencia, porque es la fe que obra por el amor. Bueno, dejamos aquí para que sigamos la siguiente sesión con el tema de la santificación. Pero este es la parte de la justificación. La justificación. ¿Cómo somos declarados justos? No por las obras de la ley, no por obras personales, sino es un don de Dios que nos ofrece en Jesucristo. Tenemos unos minutos, tenemos 10 minutos para preguntas y con todo gusto las abordaremos en este instante. Si alguien tiene alguna necesidad de aclaración o tiene algún planteamiento, puede levantar su mano o abrir su micrófono. Bueno, Hermano Pedro, paz, Dios les bendiga, buen pasa, día. hermano Pedro. Amén, hermano. Hermano, yo quiero una dudita que de pronto se me puede ayudar a salir de ella. En una clase anterior, refiriéndose al estudio en la antropología, al estudio del ser humano en su aspecto moral y religioso, se nos daba un concepto respecto a que Dios no participa directamente en la concepción de un niño, pero ahorita en la clase que nos da hoy me queda la duda a mí con referente a Abraham, siendo él un anciano ya en avanzada pues condición. Dios ahí hace una sección con respecto a esto, hermano, o cómo podría yo entender esta parte. Muy bien, la pregunta para aclarar. Cuando estábamos hablando sobre la antropología, estábamos hablando sobre la relación entre el cuerpo y el alma, Ajá. porque algunos dicen que el alma y el cuerpo son dos cosas diferentes y que cuando nace un cuerpo, Dios crea un alma. O bien el alma es preexistente, viene a habitar el cuerpo, o bien cuando nace un cuerpo, Dios crea un alma para que esté en ese cuerpo. Pero lo que decía era que no es que Dios participe directamente, ¿verdad? Como Él creando un nuevo ser cada momento, sino lo que ha sucedido es que le dio al ser humano la facultad de traer a la vida a los seres, a sus descendientes. Entonces, en ese sentido es que Dios no interviene en el nacimiento de cada nuevo hijo, pero lo que entendemos que Dios actúa es que Dios interviene en las circunstancias. Dios interviene en las circunstancias. No es que Dios creó a Isaac. Dios intervino en las circunstancias para que Abraham y Sara fuesen facultados de engendrar un hijo. Entonces, sí hay una providencia de Dios, ¿verdad? Pero la entendemos en las circunstancias. ¿Okay? Dios va poniendo el camino, no es de que lo entendamos así como directamente Dios hizo que naciera Isaac. Dios hizo que naciera Isaac como extendiendo, depositando una semilla en Sara. Dios facultó, o sea, Dios potenció a Abraham y Sara para que pudiesen ser padres. Entonces, al potenciarlos, es el milagro de Dios, es la intervención de Dios. Sí, Dios sí interviene en la vida, ¿verdad? En las circunstancias, en los momentos, Dios va guiando la vida de las personas, mas no nos hace hacer cosas específicas. Por ejemplo,
Así como aquí tenemos un ejemplo bueno, diríamos que Dios no hace que de una violación nazca un hijo. Dios le dio al ser humano la facultad de reproducirse, pero es el ser humano quien ejerce las maneras, ejerce las formas. ¿Verdad? No sé si me explico, hermano Pachón. Sí, hermano, gracias. Dios le bendiga. Muy Gracias. amable. ¿Hay alguna pregunta? Sí, pastor, tengo una pregunta. Adelante. ¿Cómo podemos trabajar con esas personas que son legalistas? Porque en nuestro entorno hay muchas personas que son legalistas. ¿Cómo nosotros podemos trabajar con esas personas? Ay, caray. Es una pregunta muy difícil. Yo creo que debemos de tener mucha paciencia, porque así entendió mucha de la iglesia. Así creció con esas ideas legalistas, ¿verdad? Con un legalismo que a veces nos lleva a no mirar la realidad, porque cada quien es legalista en algunos aspectos y en otros no. El legalismo lleva a que la persona se siente arrogante porque llega a pensar que se merece la salvación o que es mejor que los demás. Y creo que la manera en que tenemos que trabajar es a través de la enseñanza bíblica, a través de la paciencia, a través de también de la compasión, porque un legalista que es realmente legalista, cuando falla, se llega a sentir totalmente fracasado, ¿verdad? Porque no mira su pecado, ¿verdad? No, o no mira sus pecados porque los oculta de su propia conciencia. Pero cuando llega a ser visible su pecado, entonces se frustra, se siente totalmente abandonado de Dios y cree que merece la condena, pero creo que podemos trabajar en la parte de la gracia para que entienda la gracia en su propia vida, para que entienda que Dios lo ha amado, que Dios lo ha perdonado, que Dios lo puede perdonar y que puede ser restaurado y puede ser llevado a una nueva condición, a una nueva vida. Pienso que es Dios quien está trabajando en la mente y en el corazón de las personas y no nosotros, ¿verdad? No nos pongamos como tarea convertir a las personas nosotros. Sigamos pidiendo que Dios convierta sus corazones, ¿verdad? Que Dios transforme sus corazones, que Dios vaya arreglando la vida de las personas. Porque a veces sí parece que nosotros nos ponemos como tarea. Yo te voy a transformar en una nueva criatura. Yo te voy a hacer que tú seas una nueva persona. No, eso es algo que Dios va trabajando, que Dios va obrando. Pero nosotros lo que hacemos es guiarles por las escrituras para que vayan siendo moldeadas en su carácter, en su vida personal y que Dios complete esa obra por medio del Espíritu. Y por lo tanto, seguimos teniendo mucha paciencia. Muchas gracias, Karina. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, pues si no hay preguntas, les agradezco mucho por su gentileza, por su bondad. Esta semana les voy a asignar ya el tema que les va a tocar trabajar en el grupo. No lo vamos a organizar aquí, solo les va a llegar el mensaje para que lo vean en la plataforma a quienes de los que están inscritos y que participan
de la clase en vivo, en Zoom, les va a tocar hacer la presentación. Los que tomen la clase y no puedan hacer presentación, tendrán que completar esta parte con un trabajo extra. ¿Okay? Bueno, y por eso les va a aparecer la información antes del jueves para que ustedes ya tengan la información. ¿Ok? Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Gusto en saludarles. Dios les bendiga y finaliza aquí la clase.